Bien, pues como McFarlane no ha producido la figura que yo quiero tener, la cual es un Robin clásico, Tim Drake, pues tuve que hacerlo yo. Y lo comencé con un cuerpo extra del Nightwing rojo que me quedó de otro trabajo que hice. Pero yo quería tener esta figura en particular, ya es algo que tenía planificado. Así que cómo llegamos de ese traje negro y rojo a lo que estamos mirando aquí, pues de eso se trata este video. Y claro, les muestro primero cómo lo terminó y qué es alguna de las herramientas que usé. Particularmente comencé con borrarle por completo el emblema rojo que tenía al frente. Puedes despegarlo si gustas o puedes eliminarlo de esta manera como lo estoy haciendo aquí en el video. Cualquiera que selecciones es trabajo. Deciden cuál quieres hacer y hazlo. Finalmente, lo que algunas personas han preguntado varias veces es cómo hice el cinturón. Bueno, lo hice completamente de cero, con la plastilina Sculpey, parte A y B que tienes que mezclar para hacerlo una química o plastilina que puede endurecerse tal como cerámica. Ahora, cada detalle que tiene el cinturón es en particularmente añadido singular a cada vez que tuve que ponerlo digamos en el horno para que se endureciera como cerámica y entonces regresar y añadir otro detalle, ponerlo en el horno otra vez y hacer otro detalle y hasta que finalmente lo terminé con el cinturón está completo. La hebilla que ves allí también es algo que hice por separado. El cinturón lo hice de esta manera. Tomé un papel de cera, aplané la plastilina, lo recorté con esta navaja para entonces tener el grosor que necesitaba y entonces lo comencé a moldear redondo para que pudiera ser el cinturón que estoy buscando. Y lo puse en molde, bueno, usé realmente los mismos ¿cómo se dice? Los calzoncillos de la figura para poder hacer el cinturón, tanto el grosor como el tamaño, la anchura que se necesitaba para hacer el cinturón. Ahora aquí estás mirando cómo utilicé esos calzoncillos de la figura. Le puse un tape alrededor porque no quiero que la plastilina se pegue allí porque quiero removerla, sencillamente quiero tener el diseño. Después que hice esto, entonces lo removí, lo puse al horno para que se secara a alta temperatura, aproximadamente unos 10 minutos. Entonces dejé que se enfriara otros 30 y eso dejó la pieza, esta plastilina, como una cerámica sumamente dura. Podría haberlo dejado aquí mismo secar algunas 2 semanas, pero no se iba a secar como cerámica, iba a quedar solamente rígido. Y si es trabajable, si lo puedes manipular, pero cuando ya está seco como cerámica, pues es más perdurable, es más fácil de hacer otros trabajos, añadir detalles, etc. Ahora, la hebilla que estás mirando allí también es hecha completamente individual. Es el mismo proceso, sencillamente es en más pequeño, en miniatura se puede decir. Ya como estamos viendo aquí cómo se seca como cerámica, te da la oportunidad de lijarlo, hacerle otra escultura, ya sea con la navaja o con algún taladro. En este caso te deja lijarlo hasta que lo puedes pulir como si fuera una gema, un cristal. Pero mira, la hebilla en sí es otra pieza pequeña que va añadido al frente y es un poquito de esa misma plastilina A y B Sculpey, y esta pieza lo usé para recortar la hebilla en sí. De hecho es otra herramienta que uso para limpiar el aerógrafo. Entonces cuando tuve el círculo necesario del diámetro que necesito, entonces lo removí completamente y como ves la pieza sí me dio un poquito de trabajo de removerlo del exceso. Como ves está hueco adentro, entonces se tragó la plastilina, hay que removerla con una navaja. Y pues nuevamente tuve que formarla, pero ya estaba al tamaño que necesitaba y nada más le acomodé las orillas y lo aplané un poco más. Entonces tomé la navaja misma, la desarmé y como también está hueca,
Con eso hice el anillo que va por dentro, pero esta vez no lo perforé, solamente le dejé una marca que es indeleble, que no se va a borrar, y de esa manera formé la hebilla. Nuevamente lo puse al horno por unos 30 minutos y entonces al removerlo ya estaba como cerámica. Entonces los pegué otra vez con otra pieza de esa misma plastilina, ya quedó sellado todo con una sola pieza. Finalmente, después de que tienes eso ya determinado, pues es tiempo de añadir el primer. Ahora, el primer es sumamente esencial si quieres que la pintura acrílica se pegue a ese plástico. De otra manera, puede entonces despegarse. Lo otro que es importante es recordar que estamos comenzando con una base que es completamente negra. Entonces, si tú pintas colores que son resaltantes como estos amarillos y estos verdes y estos rojos, no van a tener ese mismo claridad. Se van a ver oscuros por la pintura negra, una base negra. Para eliminar eso, el primer es sumamente esencial. Ese color gris ayudará a que tus amarillos se vean amarillos, los rojos, verdes, etc. Cualquier color que uses que no sea oscuro. Entonces, después de tener esa base ya en el cuerpo, y no solamente es una sola capa que vas a necesitar quizás 3 o 4 capas, y cada capa lo aplicas con el aerógrafo como estamos mirando aquí. ¿Puedes hacerlo con un pincel de mano? Es claro que sí, pero tendría que ser muy delgado y también varias capas y con mucho cuidado a que no queden marcas de la brocha. Si eso sucede, entonces tienes que pasar el tiempo lijándolo. Como ves, la pieza es color negro. Si pintamos sobre eso, los colores no van a resaltar como realmente deben ser. Entonces vas a resultar con trabajo en exceso que tienes que entonces remover la pintura y comenzar de cero. Por eso es sumamente esencial que con el primer que vas a aplicar, lo apliques a las piezas individualmente, lo cual indica que tienes que desarmar la pieza y entonces aplicar 3 o 4 capas levemente, y entonces claramente estaría listo para pintar con los colores que tú deseas tener. Vamos entonces a comenzar con las siguientes piezas, a terminar el primer no solamente al cinturón, sino también al resto de las partes del cuerpo. Ahora, como ves, aquí tengo un gotero que estoy usando, pero es únicamente porque no quiero tener más sucio de lo que debe ser la zona donde estoy trabajando, porque quiero que las cosas se mantengan lo más limpio posible. Ahora, allí ves la pieza del cuello, que es lo que va a conectar allí al torso y la cabeza. Pues hay que pintarlo también para que quede igual, el mismo color del rostro que estaremos pintando en unos momentos. Pues vamos a comenzar con los colores más claros. En este caso, el amarillo es el color que es más claro. Ya he determinado qué es lo que vamos a pintar primero. Ya he decidido que va a ser estas
decoraciones que van en el torso, que es amarillo. Ahora, no te preocupes si la pintura se excede sobre las partes que no son amarillas, porque entonces vamos a regresar y cubrirlas para entonces regresar y cubrirlas con la pintura correcta. Ahora, un punto muy importante, que para que se vea que hay sombras en los contornos de la escultura, vamos a usar entonces ahora el color negro para regresarlo a donde debe estar para dar esa apariencia de sombra. Podríamos usar diferentes pinturas de rojo, amarillo, etcétera para dar esos tonos, pero eso es muchísimo trabajo. La técnica que te voy a mostrar en la siguiente planilla te va a mostrar que un poco de color negro bajo la pintura que vas a añadir encima le va a dar el tono correcto y más natural a esos sombras en los contornos que están en la escultura. Entonces ya hemos cubierto todo lo que necesitamos de amarillo que ves aquí. Y no solamente es el torso, sino también queremos pintar el cinturón. En un momento te voy a mostrar cómo cambian los tonos con ese color negro. Pero que veas en el cinturón, déjame avanzar aquí la cinta para que lo veas. Bueno, continuamos con lo que es el cinturón, ya que está lijado con el más mínimo detalle y también tiene ya su primer. Comenzamos con capa 1, capa 2 y entonces ahora regreso y añado el color metálico al amarillo porque no quiero que se vea sencillamente como un amarillo sólido, que quiero que tenga ese reflejo metálico. Entonces le añadí pintura que es color plata, que tiene fragmentos metálicos, a lo amarillo. Entonces me dio un amarillo metálico que se ve mucho más bonito que sencillamente el color amarillo sólido. Y eso le dio los tonos que vas a mirar en los siguientes segmentos. Recuerda que aunque estés haciendo la segunda y tercera capa, trata de usar el aire del pincel para secar entre las diferentes capas que estarás aplicando. Aunque vas a ponerle 3 o 4 aún del mismo color, después de la primera capa, deja que se seque con el aire que viene del pincel. Entonces comienzas con tu otro color. Y lo mismo, lo repites para cada capa de color que le vas a poner. No importa que sean sombras o un segundo color alternativo o sencillamente quieres que quede uniforme la pintura. Si es posible, puedes usar una secadora de pelo y secarlo completamente antes de añadir una segunda o tercera capa. Pero en este caso, como la pintura se seca pronto y aún con el aire que estoy usando del pincel,
no es necesario utilizar una secadora de pelo. Esa ya sería una preferencia personal y no hay una regla que establece que tiene que hacerse de esta o de la otra manera. Es ya dependiendo la técnica que tú quieres utilizar para hacer el trabajo que tienes. Sin embargo, si ves que el pincel de aire, el areógrafo, está a una distancia, digamos, de unas 3 pulgadas, solamente unos cuantos centímetros para poder aplicar uniformemente la pintura. Bien, entonces cuando ya has terminado de aplicar todos los tonos amarillos donde deben estar, vamos ahora a utilizar el líquido que es como una máscara para que entonces cubramos las zonas que no queremos que tengan otro color. En este caso, toda la decoración que va en el torso. Ahora, ¿podríamos utilizar alguna cinta para pegarlo? Claro que sí, si tienes la destreza y el tiempo de cortar cosas tan diminutivas para aplicarlo al torso. Pero no se lo apliques al torso y luego empieces a cortar, porque vas a cortar el plástico, lo vas a maltratar y vas a crear más trabajo y es posible que lo dañes fuera del estado de reparación. Bien, pues llegamos entonces a la porción donde queremos pintar esos sombras o en los contornos que están en el torso. Y como ves, utilicé el negro para ponerlo sobre las partes donde va a haber sombras. Y utilicé el rojo, que ahora es el color principal, que va sobre ese mismo negro y crea una sombra más natural. Y aparenta que usé 3 o 4 diferentes tonos de rojo. Vamos a verlo otra vez, pero un poquito más lento en la siguiente porción del torso que va arriba, donde está toda la decorativa que va en el traje. Bien, entonces aquí comenzamos de cero. Tenemos la capa amarilla que hemos aplicado, ya tenemos todo cubierto donde no queremos la pintura excesiva. Como ves aquí ya apliqué lo que es negro en lo que van a ser las sombras, tanto en el cuello como donde está el pecho. Entonces ahora aplicamos el rojo y ve cómo va cambiando los tonos. Es difícil hacerlo aquí en la cámara porque estoy trabajando frente al teléfono. Pero ahorita le doy vuelta a la espalda y vas a ver cómo cambia el rojo con los tonos que están ahora en la espalda, dándote una sombra mucho más natural. Se ve sumamente mucho mejor que un solo tono de rojo. Aparenta que usaste como 4 o 5 colores de rojo para tener ese resultado.
Ahora, claro, si tienes la oportunidad de conseguir algunas pinzas para sostener las piezas, te lo recomiendo. Te hace mucho más fácil tu trabajo de pintar para no mancharte las manos, o sencillamente es más fácil para manipular la pieza a los diferentes ángulos que necesitas. De esa manera puedes pintar cada esquina que es necesaria para que no te falte una zona sin pintura. Y entonces, si gustas, nuevamente, puedes secarlo con la secadora de pelo y regresar y cubrirlo otra vez. Pero como las piezas son tan pequeñas, sencillamente con el aire que sale del pincel es suficiente. Claro, antes de hacer cualquier otro tono de color encima de esto, es necesario sellarlo para que no se vaya a maltratar o no se vaya a despegar la pintura al aplicar algo más, o si vas a ponerle otra cinta encima para poder hacer otro diseño o aplicar otro color. Recuerda que el producto final es lo que pues miramos al principio, que es donde queremos llegar. Ahorita vas a ver otro recordatorio de nuestra meta y vas a ver cómo ya se ve con todos los tonos que aplicamos bajo esa pintura roja. Aquí lo tenemos, este es nuestra meta, y ya ves cómo las sombras se ven mucho más natural usando ese método de pintura. Lo apliqué nuevamente también a las piernas. Entonces cubrí con negro las porciones del contorno que están allí donde van a ir las sombras, y regresé con pintura verde y lo cubrí nuevamente para que diera esa apariencia mucho más natural, mucho más efectivo esta manera que lo otro, que estar cambiando de diferentes tonos de verde. Un solo verde y el tono se ve excepcional una vez que está terminado. Claro, al terminar todo eso, otra vez a sellarlo para que no se vaya a maltratar, y si algo llegara a suceder es fácil de hacer la reparación o limpiar la pieza. Pues logramos entonces ahora llegar a uno de los segmentos importantes de este video. Yo sé que este video es bastante largo, es el más largo que tengo, pero es ahora el segmento del rostro. Y si vas a pintar el rostro y tienes una pieza del cuello que va al torso, píntalo también para que queden del mismo color y tengas uniforme la piel de la cabeza y el cuello. De otra manera se va a ver pues medio raro tu figura. El método que uso para pintar los diferentes rostros ha sido el mismo hasta el momento. Usar diferentes deslaves de color, amarillo, azul y un rojizo, entonces finalizando con un color piel. Esto va a depender también de tu gusto y tu técnica que gustes usar. Esta es solamente una de ellas, hay diferentes maneras de hacerlo. Sencillamente aquí le remuevo el exceso con una esponja mojada y entonces lo seco por completo cuando ya he terminado. Si veo que le falta otro poquito de ese tono, entonces lo aplico otra vez y lo remuevo el exceso.
Entonces lo seco, lo sello y entonces aplico el segundo color y entonces el tercer color. Finalmente aplico ese tono de piel que reconocemos bien que está en la mayoría de los rostros. Aquí solamente estás viendo unos cuantos segundos, pero todo esto me tomó muchísimo tiempo. No es lo más sencillo. Aún para hacer los detalles de los ojos y los labios, te recomiendo que consigas unos lentes que tengan amplificación al 5, al poder de 5, para que puedas ver precisamente dónde está tocando ese pincel con la pintura. Como recordatorio, siempre sella tu trabajo antes de continuar para que no vayas a dañarlo después. Model Masters es lo que uso yo, pero puedes utilizar el que tienes de gusto. Esta es nuestra meta final y como ves, nos falta todavía la capa. Este va a ser tu arma más especial. Parece que es para cortar una pizza, pero en realidad es una navaja para cortar tela y funciona mucho mejor que cualquier tijera. Vas a utilizar algunas pinzas de punta para entonces doblar la punta del alambre para que no te vayas a cortar, porque está tan delgado y tan filoso este alambre que puede cortarte como un alfiler, como una aguja, y entonces vas a dañarte las manos y vas a manchar la tela. Importante aquí que este alambre que estoy utilizando es de 13 pulgadas y es precisamente para esta media luna, precisamente el patrón que necesito para la capa. Este fue uno de mis primeros intentos y no funcionó, no eran las proporciones correctas para la capa. Aunque corté todo, etcétera, al final fue un error, fue un desastre. Entonces, 24 gauge es el grosor del alambre, como ves aquí. Mira, este fue mi segundo intento a una capa, tampoco me funcionó. Finalmente, lo que quieres utilizar es esto para pegar las dos piezas de tela, porque alguien me preguntó cómo borraste la costura que se veía ahí. Bueno, utilicé este pegamento que se plancha. Viene pegamento por un lado y papel por el otro. Entonces es un pegamento que es doble, pero tienes que plancharlo. Con la navaja lo cortas a la grosura que necesitas, al grosor que necesitas. Y eso lo vamos a aplicar en la pura orilla. Ahora, aquí arriba ya tengo cortado el amarillo y el negro. El negro yo ya le apliqué esta pegadura con la plancha a esta orilla. Esta es la orilla que tiene la costura. Esta es una pieza de tela negra que parece terciopelo de un lado, se ve muy bonito, de una tela que ya utilicé anteriormente, y entonces decidí reutilizarla, así que ya le hice una costura de antemano. Tiene entonces ahora un espacio para poner un alambre. Apenas se ve porque es color negro, pero por dentro sí se ve la costura y yo no quiero que se vea eso. Entonces tomé esa pegadura a la orilla y voy a añadirlo con el amarillo para cubrir la costura que ahora va a quedar escondida debajo. Entre el amarillo y el negro, acá en la parte que está en curva, vamos a aplicarle esa misma pegadura en porciones. Voy a avanzar la cámara para que no se nos tarde más la presentación porque es bastante largo. No es lo más sencillo. Una vez que apliqué la pegadura a todas las orillas, decidí entonces pegar las dos piezas juntas con el vapor de la plancha. Esa es solamente la manera que puedes pegar las dos orillas juntas. Y utilicé ahora la navaja para limpiar la orilla y quedara completamente uniforme. Como tenía ese hueco entre la costura, pude localizar el alambre hasta adentro sin cortarme con las orillas, y entonces lo sellé con esta goma para que no se fuera a salir el alambre. El alambre entonces lo doblé alrededor del cuello para que tuviera una U, y entonces finalmente pude hacer los pliegues que necesitaba. Al final, al cuello sí hice una argollita de cerámica
para poder, o de esa misma plastilina que se saca como cerámica, para entonces colocar el cuello de la capa y así quedará fijo. Y este es el resultado que tenemos. Esta es la pieza final. Comenzamos con algo que es completamente básico, negro y rojo, y completamente lo cubrimos a esta. Ahora esta es nuestra lista de detalles de materiales que utilizamos: el aureógrafo, una cabeza de impresión 3D de resina que compré en eBay. Estas son las pinturas testers que utilicé. Y entonces tenemos nuestro producto finalizado. Lo dejo con algunas de las fotografías, un poquito de video para que tengan el tiempo de mirar todos los aspectos de esta figura. Si les gustó, por favor, compartan el segmento, revísenlo. Si tienen alguna pregunta, escriban aquí abajo y entonces nos comunicamos. Y lo más importante es que sigan disfrutando de hacer sus figuras en custom.